¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Denise Priego y encantada que nos acompañen durante esta hora de transmisión, solo aquí en XCBA. Desde donde sea que nos estén sintonizando, pues ¿qué creen? Hoy un tema interesantísimo, crucial para nuestro desarrollo, y se trata de la inversión científica y tecnológica en el gobierno de la 4T. Y para esto tenemos aquí a nuestro invitado que nos acompaña, que me da muchísimo gusto que esté con nosotros, el doctor Rafael. Bienvenido, qué gusto que nos acompañes. Denise, un gusto estar contigo, con tu auditorio, y sobre todo felicitarte por darle un espacio al tema de ciencia y tecnología, que es un tema que está en el aire, pero no siempre se le dedica por los medios pues la atención que se debería de poner. Y me encantaría poner un poco en contexto este tema, que recordemos que justo el año pasado el presidente López Obrador en el Palacio de Minería dio una plática diciendo que no se le iba a recortar al presupuesto ni a la ciencia y tecnología, sino que al contrario, pues se iba a aumentar este presupuesto, ¿no? ¿Y cuál fue la sorpresa? Que vemos en el presupuesto de egresos de la Federación que sí se recortó el presupuesto, pero no solo en este rubro, también en cultura. A ver, doctor Rafael, ¿nos puedes decir exactamente cuánto fue este recorte antes de explicar el por qué, el valor de la ciencia y tecnología? En términos generales, por la información que se tiene, el recorte ha sido del un orden del 30%. Uh-huh. Mucho. Que es un recorte muy, muy fuerte, y sobre todo es un recorte muy severo porque en la administración de Peña Nieto empezó con mucho ánimo en materia de ciencia y tecnología, y él hizo una apuesta a que al final de su administración se iba a dar un equivalente al 1% del Producto Ingreso uh-huh. Interno Bruto de inversión en ciencia y tecnología, en el entendido de que México siempre ha andado alrededor del 0.5% uh-huh. de la inversión en ciencia y tecnología. Entonces él dijo, vamos a llegar al 1% y derechito. Porcentaje que incluso ya está puesto en la ley, ¿no? y es constitucional, pero nadie lo cumple. Y 1 año, 2 años antes hubo una crisis, ustedes recordarán, con la baja de los precios del petróleo. Uh-huh. Entonces en ese momento la ciencia y la tecnología ya recibió un recorte del orden como del 15-16%, si mal no recuerdo. Entonces cuando entra la administración del presidente López Obrador, pues a ese corte del 15-16% ahora le sumamos otro corte de un 30%, pues entonces la situación es muy complicada, ¿no? Es sí. Muy severa. Y además escuchamos que también hubo recorte para las becas, ¿no? Becas, no sé, de 4,000 pesos que se daban, ahora están en 2,000. Pero antes de entrar en ese tipo de datos así en específico, me encantaría que nos transmitas qué es la ciencia y tecnología. Ahora sí que eso que haces en el día a día, desde la investigación, ¿para qué nos sirve la ciencia y tecnología? Y por qué debería de preocuparnos tanto este recorte en el gobierno de la 4T. Mira, yo creo que el tema de la ciencia y luego la tecnología, que de ahí viene, es un tema fascinante. Yo te lo voy a poner contándote una anécdota. En la época de uno de los presidentes panistas, yo creo que debe haber sido el presidente Fox, uh-huh. Un grupo de especialistas en temas de ciencia y tecnología, muy articulados a un determinado modelo de hacer ciencia y tecnología, empezaron a hacer un documento para proponerlo en el contexto del debate uh-huh. electoral y demás, y pues también con la idea de posicionarse para la siguiente administración. O sea, todo el mundo hace su chambista, ¿no? Todo el mundo pone su esfuerzo para quedar colocado, ¿no? Este grupo siempre estuvo, en mi opinión, haciendo dos cosas. Uno, replicando las recomendaciones de la OCDE en materia de ciencia y tecnología. Uh-huh. O sea, querían replicarnos el modelo, y además era un modelo muy europeo. No está mal que se quisiera hacer algo así, pero no como lo estaban haciendo por razones uh-huh. que comentaremos en un rato.
Y el otro asunto era, dentro de este modelo europeo, toda la apuesta era por la innovación y el desarrollo tecnológico. Ujú. Entonces hicieron el documento y nos invitaron en la Academia Mexicana de Ciencias a una reunión para, para discutir el documento. Y entonces una de las puntos que contenía el documento decía que había que dejar de hacer política científica en base o a partir de la curiosidad científica, ¿no? Okay. Esta era una colega de la Universidad Autónoma Metropolitana la que estaba haciendo esto, y entonces el grueso de investigadores que estaban invitados a la reunión, pues estaban muy molestos con la propuesta del documento y con este tipo de aseveraciones, ¿no? De eso de que una colega mía que quiero mucho, la doctora Mari Carmen Serrapuche, una espléndida arqueóloga, en voz baja me comentó, bueno, me dice, eso les pasa en la UAM por no ser curiosos. Nosotros en la UNAM sí somos curiosos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El hombre es curioso por naturaleza y eso lo lleva a la ciencia. Y la ciencia tiene una importancia capital porque es la que nos permite ampliar nuestra visión sobre el mundo. Pongamos un ejemplo con lo que estábamos comentando hace rato. Uh-huh. Ahorita hay esta serie de charlas sobre la conquista que se llama Disrupción Histórica y Socioambiental. Buenísimas conferencias, sí. Entonces, imagínense en el siglo XV, en donde el grueso de la población pensaba que la Tierra era plana. Uh-huh. Y de repente, aunque ya algunos sabios de tiempo atrás sabían que era redonda, de repente con el descubrimiento de América, pues se confirma que la Tierra no es plana, que la Tierra es redonda. Entonces, uh-huh, todo lo que implica en términos de cambiar tu concepción del mundo, ¿no? Y todos esos descubrimientos y esa conquista es resultado de la investigación, claro, y el resultado de los científicos. Y así como el darnos cuenta o el entender que la Tierra es redonda y que el universo no gira alrededor de la Tierra, uh-huh, sino que giramos alrededor del Sol y que el Sol no es el centro del universo, sino que es parte de un universo más grande, pues eso lo hace la investigación científica. Y la investigación científica, entonces, ¿cuál es el valor de la investigación científica? Yo creo que tiene dos valores. Uh-huh. Una primera, pues que nos permite tratar de entender los procesos y la realidad en la que uno vive. Esto implícitamente nos lleva a desterrar prejuicios, que son los prejuicios los que detienen el avance de la humanidad. Uh-huh. Durante mucho tiempo que se pensaba que la Tierra era plana, muchos murieron por eso, y cuántos no han muerto por decir que las cosas son distintas a como lo decía el Estado, o a como lo decía la Iglesia, o a como lo decían las iglesias, o las religiones, uh-huh, por ponerle un nombre, ¿no? Entonces, gracias al conocimiento científico, el hombre avanza, adquiere más seguridad y puede afrontar los retos y los dilemas que se presentan. Ahora, luego viene un siguiente paso. La investigación científica te permite conocer procesos. Uh-huh. Y cuando conoces procesos que pueden ser naturales, físicos, biológicos, sociales, a partir de ahí vienen el uso de ese tipo de conocimientos. Es cuando viene el desarrollo tecnológico, uh-huh, ¿no? O sea, la aplicación. Uh-huh. O sea, por ejemplo, una enfermedad del corazón, ¿qué es lo que provocan los infartos, no? Bueno, se descubrió que eran las grasas que se desprendía y que bloqueaba el corazón. Pues ya que descubres eso, empiezas a buscar qué es lo que puede disolver esa grasa, uh-huh, que afecta el corazón, y eso te lleva necesariamente al tratamiento o al medicamento. Entonces, hay una relación muy clara entre ciencia y aplicación del conocimiento. Pero viene un tercer salto. Una cosa es que tú sepas para qué te sirve la ciencia, y el siguiente salto es, ya que lo sabes, es cómo la aprovechas y la, uh-huh, socializas. Y en la socialización del conocimiento viene el aprovechamiento del mismo, sea porque creas vacunas que sirven para curar enfermedades sin que cobre el Estado, o sea porque tú tienes un beneficio económico para que esto ocurra. Pongamos algunos ejemplos. Todo el tema de la investigación espacial. Uh-huh. Uno dice, bueno, ¿para qué estamos mandando satélites allá arriba o hombres a la luna? Eso lo que ha permitido es el desarrollo de una cantidad de tecnologías impresionantes que luego las encontramos en el mercado. O sea, la computadora que tú tienes aquí, que yo tengo aquí,
que ella tiene aquí, pues es resultado de ese tipo de investigaciones. Eso hizo la diferencia entre los americanos y los rusos, por ejemplo. Los americanos, todo el conocimiento y las tecnologías que desarrollaron en la investigación espacial, luego las tradujeron en mercado. Entonces, por eso el desarrollo tecnológico hay en Estados Unidos, los rusos no. Okay. Por eso se quedaron atorados, porque los rusos tienen muy buena tecnología en la época soviética, ¿sí? Pero no lograban derramarla en la población. No la socializaron. Esa es la parte de la innovación. Ajá. O lo que ahora dicen del emprendimiento, ¿no? Entonces son los emprendedores los que aprovechan un conocimiento y vámonos para allá. Y en eso podemos poner una cantidad de ejemplos. Entonces, ¿por qué es importante la ciencia? Pues porque nos permite conocer el mundo, conocernos mejor, desterrar prejuicios y para poder aprovechar lo que encontramos en el conocimiento para vivir mejor. Y eso se traduce en tecnologías y eso se traduce en innovación y en emprendimiento. Y vamos al punto exactamente de qué significa este recorte presupuestal, pero vámonos con las cifras. Bueno, veamos unas cifras rápidas. México tiene una infraestructura en ciencia, tecnología e innovación bastante decente, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, con muchos trabajos hemos logrado construir una base de ciencia y tecnología. Esta nos ha permitido estar en esta fotografía que tú has de haber visto hace algunos meses del hoyo negro, ¿no? Claro, sí, investigadores de la UNAM. Luego este acelerador de partículas que está en Suiza, donde también investigadores de México han participado en eso. O sea, tenemos una ciencia que ya se codea a nivel internacional, ¿no? Y esto se ha hecho con muchos trabajos porque la inversión en México ha sido muy baja. Veamos algunas... Muy vaga. Muy baja. Okay. Muy baja. Veamos alguna cifra. Los países de la OCDE, donde está México, ¿sí? Tienen un promedio de inversión en ciencia y tecnología del 2% del PIB. México la tiene del 0.5%. China debe de andar por el 2.5, que habría que relativizar por la dimensión de la economía china. Ajá. Bueno, Israel la tiene en 4% del PIB, invierte en ciencia y tecnología, ¿no? Estados Unidos debe de andar como por el 3% de inversión en ciencia y tecnología. España debe de andar como en el 1.5, 2% de inversión. En América Latina el promedio de inversión en ciencia y tecnología con respecto al PIB es del 1% y México no ha logrado salir del 0.5%. A pesar de que somos una de las 15 economías más importantes del mundo. O sea, la inversión en ciencia y tecnología que hace México no se corresponde con el nivel de la economía. Luego, 2. Aquí tenemos en México un problema. El empresario privado no innova, o sea, no recurre al conocimiento para poder innovar, mejorar sus productos, lanzar nuevos productos. Y no invierte en en organismos científicos. Es el Estado, el Estado en este país, desde el siglo XIX y sobre todo después de la Revolución Mexicana, es el que configuró el desarrollo de este país, el que creó infraestructura, y el que creó una clase empresarial. Pero esta clase empresarial todavía no da el brinco para competir con los empresarios a nivel internacional invirtiendo. O sea, ¿por qué es fuerte Alemania? Pues por la tecnología que tiene. O sea, BMW, la industria farmacéutica, Mercedes-Benz, ¿no? La industria óptica, ¿no? ¿Por qué es fuerte Japón? ¿Por qué es fuerte ahora China? Por lo que invertido en conocimiento. ¿Por qué es fuerte Corea? Porque invierte en conocimiento. ¿Por qué es fuerte Israel? Porque Israel logra defenderse frente a los vecinos árabes en este largo conflicto que tienen, pues por lo que han invertido en industria militar. Entonces, el empresario mexicano no logra hacer eso. Y es el Estado el que ha venido construyendo una infraestructura en ciencia y tecnología y el que ha ido avanzando para que el inversor privado empiece a aprovechar
del conocimiento y entre a la innovación. De manera muy rápida te lo voy a decir. Lo primero que había que hacer era construir un grupo académico que hiciera ciencia. Y esto ocurrió en la segunda mitad del siglo pasado. O sea, sobre todo después de Lázaro Cárdenas y con la UNAM y la creación del POLI, y luego en los años 70 con Echeverría, se empieza a construir una masa científica y sobre todo el programa de becas de la UNAM, del CONACYT, que ha sido muy exitoso. Ese permitió crear una comunidad científica. Ahora, esa comunidad científica ahora tiene que dar el brinco hacia la tecnología y hacia la innovación. En la época de los panistas hubo un director de CONACYT que se llamó en ese momento, todavía vive él, Jaime Parada, en donde ellos se les hizo muy fácil que los investigadores dejaran sus tratos de laboratorio para que agarraran un maletín y se fueran a vender ciencia y tecnología a los empresarios. Y eso no ocurrió. Porque el investigador es investigador, el investigador no es un vendedor, ¿no? Entonces, pero metió la agenda de desarrollo tecnológico y de innovación. No se avanzó mucho porque lo que le ha faltado a este país es una estrategia para poder brincar del conocimiento, o sea, de la investigación básica, al desarrollo de productos o al uso del conocimiento que se tiene. Muchos avances se tienen, por ejemplo, la UNAM ha avanzado mucho, muchas universidades estatales ya están metiendo en el tema de desarrollo tecnológico, y sobre todo hay un conjunto de centros a nivel nacional que son los centros CONACYT. Pero a ver, danos un ejemplo de cómo sería un vendedor de ciencia que se acerque a un empresario. Un ejemplo así, llegas, te presentas con el empresario, ¿qué le vendes exactamente? Para empezar, ¿qué es lo que hay que...? Un vendedor de ciencia no puede ser un vendedor común y corriente, no puede ser un científico. Ajá. Un vendedor de ciencia es un tipo que tiene que tener un conocimiento científico, ¿sí? Tiene que tener una formación empresarial, ¿sí? Y tiene que tener una formación, o sea, hay que crear un nuevo profesionista que haga la relación entre el científico y el empresario. Entonces, te pongo un ejemplo, me viene a la memoria el caso del Sisi en Yucatán. El Sisi ha desarrollado de una manera impresionante el chile habanero. O sea, se ha metido a mejorar la especie de chile habanero, y no nada más para que uno se lo coma en salsa cuando uno va a las taquerías, sino que el chile habanero, por la capsaicina, tiene una cantidad de usos industriales importantísimos. Entonces, esta persona de la que estamos hablando, este shift entre el mundo de la ciencia y el mundo del mercado, lo que tiene que saber hacer es convencer al empresario, en este caso al agricultor, de que si invierte en conocimiento va a mejorar el producto, va a ampliar la producción y va a poder exportar o vender más al mercado. Eso es lo que tiene que hacer esta persona. Y así como lo hace en el chile habanero, lo puede hacer en la papaya, lo puede hacer en la manzana. O aquí en el cacao, ¿no? O lo puede hacer en el cacao, o lo puede hacer en la industria automotriz, ¿no? O sea, todas ahorita estamos entrando al momento de la inteligencia artificial, de la cual se habla tanto, en donde el automóvil se va a conducir solo, se va a estacionar solo, va a haber carreteras inteligentes en donde tú vas a ir leyendo un libro cómodamente o viendo un video en lo que el carro se conduce. Bueno, todo eso es producto de la investigación y el desarrollo tecnológico y de una persona que tiene que seducir al sector empresarial de que le convierte invertir. Ahora, los europeos ya saben esto, porque ellos tienen ciencia desde hace muchos años, o sea, siglos tienen haciendo ciencia. La ciencia de alguna manera viene de Europa. Los americanos también lo saben, lo usan, entonces ellos hacen mucho dinero con eso. México apenas lo está aprendiendo. Entonces, cuando nos viene esta nueva administración, en donde se sueltan demasiados demonios, en donde hay demasiadas como que ambiciones, donde uno no sabe exactamente, como por ahí decía alguien que leí en esos días, dice, se habla de la 4T, en donde en realidad nadie sabemos qué significa la 4T, más allá de que ya estábamos hasta el gorro de un tipo de política de corruptos, vertical, autoritaria, vinculada a narcotráfico, etc.
Pero esta nueva política todavía no sabemos exactamente qué significa, más allá de que quiere ser grandiosa. Pero en el ser grandiosa y con la idea de ahorrar o de decir que todo mundo roba, entonces para que no roben los voy a secar en la administración pública, está afectando muchos rubros que son importantes para México y que habría que tener mucho cuidado que esto no ocurriera. O sea, como que se están yendo de bruces y están afectando sectores muy importantes. Te voy a contar otra anécdota un poco para visualizar este asunto. Hubo un personaje que se llamó Pierre Mauroy, que fue el primer ministro de François Mitterrand, que fue el primer presidente socialista que hubo en Francia en el año del 82. Entonces, entra este ministro, que por cierto ya murió, Pierre Mauroy. Él era de Lille, había sido alcalde de Lille, un tipo bastante interesante, y con Mitterrand, al año de Mitterrand, meten una política de austeridad. Entonces hay una anécdota donde su ministro, uno de sus colaboradores le dice, oiga, primer ministro, pues a la ciencia cuánto le recortamos, ¿no? Y entonces lo que dice Pierre Mauroy, dice, mira, dice, en épocas de oscuridad hay que dejar una veladora prendida. Ajá. Esa es la ciencia. Entonces a la ciencia no le vas a recortar ni un quinto, claro, porque es la posibilidad de salir adelante. Bueno, este tipo de cosas yo creo que en México no las acabamos de comprender, ¿no? Y hablabas hace rato de aprender. ¿Qué podríamos aprender, por ejemplo, de Yucatán en cuanto a esa visión que tienen para desarrollarse científica y tecnológicamente? Bueno, mira, así como hay diferencias entre países desarrollados y otros que aspiran al desarrollo, los países desarrollados son fuertes en ciencia, tecnología e innovación. Había un primer ministro israelita que se llamó Shimon Peres, que tú seguramente has oído hablar de ella. Eres joven, pero él acaba de morir hace poco. Un tipo muy valioso, un tipo de bien, progresista, que en los últimos años de su vida estuvo dedicando al tema del conocimiento y de la ciencia. Entonces, él decía algo que no deja de tener razón para responder a tu pregunta y que podamos entender. Él decía algo, dice, ya la riqueza de las naciones ya no se mide ni por las riquezas que tiene, ni, como decía Adam Smith, por el mercado, o sea, por qué tan fuerte es su mercado. Dice, ahora la riqueza de las naciones se mide por el conocimiento que se tiene. O sea, dice, estamos entrando en una época en la historia de la humanidad en donde los países van a ser poderosos en función de qué tanto conocimiento tienen y cómo lo aplican en novedades. Eso te explica por qué China va como va, por qué la India tiene filones muy interesantes, incluso de industria de armamento y aeroespacial, te explica por qué Estados Unidos van como va, y te explica por qué nosotros estamos atrasados y por qué hay regiones atrasadas. Ahora, en México tú tienes algunas regiones donde la presencia de la ciencia es muy, muy, muy clara, como en el Valle de México, como en San Luis Potosí, como en Baja California, en Querétaro, que tiene un buen polo de desarrollo científico, como en Tabasco, Nuevo León, y como en Yucatán. Pero eso no lo ves en Tabasco. ¿Qué le falta a Tabasco en esas cuestiones de ciencia y tecnología? ¿Estamos tan lejos de qué o en qué estamos exactamente? Mira, lo que tiene que hacer el país y lo que tiene que hacer Tabasco es incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación en sus programas de desarrollo. Es estratégica y no poco se habla de la ciencia, la tecnología y la innovación. Pero además otras entidades también hablan poco, pero están haciendo mucho más, como los otros ejemplos que mencionamos, sí. ¿No? Vamos a manejar, te voy a decir algunas cifras para que entendamos en dónde estamos en Tabasco. Mira, estamos en el lugar 18 en inversión en ciencia y tecnología a nivel nacional. O sea, de todas las entidades estamos en el lugar 18. Estamos en el lugar 20 en solicitudes de invenciones. Estamos en el lugar 27 en el número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. ¿Sabes lo que es este sistema? Que es un sistema meritocrático que por un proceso de evaluación de qué tanto aportas al conocimiento te seleccionan o no,
y si te seleccionan tienes una beca nacional. Ujú. Entonces cada vez más se ve qué tanto pesa una entidad en función del número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores que tiene, y Tabasco de 32 entidades estamos en el lugar 27. Estamos en el lugar 18 en Cátedras CONACYT. Cátedras CONACYT fue un programa que hubo en la administración pasada, Ajá. en donde los últimos 3 años se ofrecieron como entre 300 y 500 plazas según el año de investigadores a través de un proceso de selección, y se asignaron a organismos de investigación a nivel nacional. Entonces ahí tanto las entidades como los organismos de ciencia de cada entidad armaban propuestas y eran seleccionados, entonces les asignaban catedráticos. Bueno, Tabasco está en el lugar 18 en Cátedras CONACYT, ¿no? Está en el lugar 11 en aportaciones a un fondo mixto, está en el lugar 22 en un registro de instituciones de ciencia y tecnología, en el lugar 23 en el número de estudiantes de posgrado, y para resumirla, en indicadores en ciencia y tecnología a nivel nacional ocupa el lugar 21 a nivel nacional. Pues es de los estados de cola. Sí. O sea, si tú ves Nuevo León está altísimo, Puebla está altísimo, el Valle de México está altísimo, Morelos está altísimo porque tiene una buena capacidad Nuevo León siempre ha estado, ahora sí que en esos niveles altos. Jalisco está muy alto, Baja California está muy alto, y Tabasco está muy atrás. Y si tú ves los estados donde hay ciencia y tecnología, tienen niveles de desarrollos distintos a los que encontramos en Tabasco. Entonces, algo ha pasado en Tabasco, y yo creo que la explicación es el petróleo. O sea, el petróleo nos dio tal cantidad de recursos en Tabasco que creímos que esto nos iba a permitir desarrollarnos per secula seculorum. Y pues esto no es así, porque lo que nos demostró la recién crisis petrolera del año 2014, con el derrumbe de los precios, con la baja de la producción, con el cierre de la producción, con la desinversión que hicieron en el sector, pues es que la economía en Tabasco decreció en el orden de estos últimos 3 años del 5 al 7%. O sea, ¿esto qué nos indica? Que los recursos naturales, por muy ricos que los tengamos, a los recursos naturales tan ricos y diversos como tú mencionabas hace rato, y de los cuales a ti te fascina, claro, te enorgullece, lo cual a mí se me hace que está muy bien que te enorgullezcas, pero si no tenemos ciencia, no nos sirven para nada. O sea, un plátano ahí colgado que no se sepa empacar, que no se exporte, no sirve para nada. ¿Qué le dirías? La piña, si no la sabemos procesar y vender en mercados internacionales, no sirve de poca cosa. Y si no se mejoran los procesos, pues tampoco. Exacto. ¿Qué le dirías a las autoridades como un llamado para que se den cuenta de en qué papel está la ciencia y tecnología, y que de plano pues hay que hacer algo al respecto, ¿no? Yo confío en que esta administración está siendo muchísimo más sensible al tema de ciencia y tecnología. Yo te comentaba hace rato fuera del aire de que cuando recién se instaló en Centro hubo una campaña en contra del Centro, no sé por qué razones, no sé de dónde vino, pero algún diario de importancia local llegó a meter la declaración de un personaje de una ONG diciendo que en Tabasco ya no se necesitaba más ciencia y por lo menos ya no se necesitaban más investigadores. Ay, Dios. Este tipo de cuestiones ya no hay que decirla, o sea, Tabasco y el país necesita muchísimo más ciencia de la que tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es sensibilizar a nuestras autoridades, sensibilizar también a los grupos empresariales de que hay que invertir en ciencia y tecnología. Y tú preguntabas en algún momento de que hasta qué momento, no recuerdo si era en el aire o fuera del aire, de hasta qué momento el Estado debe dejar de invertir en ciencia y tecnología. Yo creo que en México todavía falta mucho tiempo para que el Estado deje de invertir en ciencia y tecnología. Sin embargo, ningún Estado deja de invertir en ciencia y tecnología. Pero ningún Estado deja, o sea, en estos países europeos, Estados Unidos, Australia, China, la India, hay una cantidad de instituciones privadas que ya viven de la venta de las innovaciones que ellos hacen. Y sin embargo el Estado sigue impulsando la ciencia y la tecnología, sigue invirtiendo, sigue gastando en ciencia y tecnología. O sea, para tener una idea, en los países desarrollados,
el 30% de la inversión en ciencia y tecnología es el Estado y el 70%, 60% es de la iniciativa privada. Es que realmente... En el caso de México es 70% el Estado y 30% la iniciativa realmente privada. En ciencia y tecnología son temas en los que no se debería de regatear. Es como esto que estábamos platicando de la funcionaria, la directora del IMCINE, Instituto Mexicano de Cinematografía, que estaba en el Festival de Cannes en Francia y que se tuvo que regresar. Entonces, de verdad que ahí debería de haber un foco de atención en qué punto hay derroche y en qué punto esta austeridad nos está haciendo quedar mal a México. Y así como ese ejemplo, también hay muchos otros ejemplos que de verdad sí se debería de poner en el foco de atención. Ahorita hay una preocupación fuerte en la comunidad científica porque la desinversión, la baja de inversión o los bajos presupuestos en ciencia y tecnología está haciendo que centros que tenían una dinámica muy intensa pues estén a punto de hacer agua antes de que termine el año. No podemos permitir que desmantelemos lo que con tanto trabajo hemos construido en ciencia y tecnología en los últimos 50 años. Uh-huh. Creo que sería criminal para el país y sería muy irresponsable, y con eso estamos cancelando el futuro de nuestros hijos. El caso actual, el fenómeno de la humanidad es el fenómeno del cambio climático. En Tabasco se resiente de manera peculiar, eventos meteorológicos extremos, el incremento de temperaturas, el tema de muertes de manatís que no deja de estar... Sánchez Magallanes, ¿no? Exactamente. Y el nivel del mar. Para enfrentar esos retos necesitamos ciencia, necesitamos conocimiento. ¿De dónde va a salir? Siempre cuando ocurre un evento de esa naturaleza, a ver, llamen a la ciencia, ¿no? Claro. Y resulta que no le dan dinero a la ciencia. ¿Y de dónde van a salir las propuestas para enfrentar esos problemas? ¿De dónde van a salir las propuestas de políticas públicas, de programas de acción, de programas de prevención? Pues del conocimiento. Entonces, invertir en ciencia no es un gasto, es una inversión. Y es una inversión para el futuro, para tus hijos, para tus nietos, para las próximas generaciones. Y eso parece que a veces no lo queremos ver. Bueno, ya nos tenemos que ir. Doctor Rafael Loyola, de verdad, un gusto. Esta es tu casa